Y una de las cosas que mencionamos en ese primer bloque fue justamente la cercanía del balotaje en Chile, donde hace poquito menos de un mes se desarrollaron las elecciones generales, por lo que este domingo 14, teniendo en cuenta que ninguna candidatura obtuvo la mayoría necesaria para imponerse en términos de disputa de la presidencia en esa primera vuelta, este domingo 14 entonces habrá balotaje que va a definir próximo presidente o presidenta, porque justamente quienes van a disputar esa posibilidad son la oficialista e izquierdista Janet Jara y el opositor y ultraderechista José Antonio Kast. Recordemos que en la primera vuelta, que fue el 16 de noviembre, Jara obtuvo 26,85% de los votos y Kast, que terminó muy cerca, siendo líder del Partido Republicano, sumó 23,92%. Por eso pasaron a la segunda vuelta. Sin embargo, y más allá de ese resultado, desde aquel momento y quizás desde semanas antes, venía predominando la sensación de que Kast era favorito para llegar a la moneda, o sea, para ser el presidente chileno, debido a que un conjunto de candidaturas que en un contexto de alta fragmentación del voto tuvieron porcentajes relativamente buenos, o bien ya anunciaron las personas que las encabezaban su apoyo a Kast, o bien se entiende que representan una sensibilidad que podría estar ideológicamente más cerca que la que representa en este momento el candidato que parece ser favorito. Entre otras cosas, para saber cuál es la situación a escasas 48 horas del balotaje, si algunas de estas cosas que mencioné tienen validez o si la campaña que transcurrió en este casi mes cambió algunas de estas sensaciones. Ya mismo estamos recibiendo a Consuelo Ferrer, periodista, colaboradora de La Diaria, justamente chilena, radicada en Chile, que nos va a poner al tanto de cómo llegan ambas candidaturas al balotaje del domingo. Consuelo, bienvenida, buen día, es un gusto hablar contigo otra vez. Hola Martín, muchas gracias. Me parece que lo último que comenté es pie para tu primera reflexión. Sé que desde la última medianoche, hace cuestión de horas, Chile está en veda, digamos, en veda electoral por la cercanía de las elecciones. ¿Y en qué clima se llega a esta instancia? ¿Qué dejó este casi mes de campaña que separa las elecciones generales del balotaje que viene? El último enfrentamiento entre los dos candidatos lo tuvimos el lunes, que fue el debate de los canales de televisión, que se transmitió prácticamente por cadena nacional. Y fue casi una excepción porque José Antonio Kast se bajó de casi todos los debates que estaban programados. Y yo creo que en ese debate se pudo ver bastante claro cómo llegan las campañas de cada uno de los candidatos, cuál es el tono. Fue un enfrentamiento muy fuerte entre los dos, como de una lógica negativa, de cada uno sacarle en cara cosas malas a la candidatura del otro y no tanto de hablar de sus propias propuestas. Cada uno tiene sus temas favoritos para enrostrarle a su contrincante y bueno, por el lado de José Antonio Kast, él sabe lo que tiene que hacer para no perder votos, que es no entrar en los temas que lo debilitan socialmente, llámese derechos sociales, feminismo, diversidad sexual. Entonces, más que nada, él centra todo su discurso en seguridad, crecimiento, y Janet Jara, por el contrario, está con la operación inversa, que es decir, si ustedes eligen a Kast van a perder todos estos derechos y la única persona que puede garantizarles que esto siga soy yo, digamos. Y al margen de eso, las encuestas han sido bastante claras, y más allá de la encuesta hay un tema también de matemática, de la primera vuelta, de sumar las candidaturas, como decías tú, quién apoyó de la primera vuelta al candidato de segunda vuelta, y también está el tema de cómo quedó conformado el Congreso. Por lo tanto, en general, yo esta semana estuve hablando con varios analistas porque va a salir una nota el fin de semana en La Diaria contando un poco la previa de esto, y hay bastante consenso en que la incógnita es de cuánto va a ser la brecha entre José Antonio Kast y Janet Jara, pero no hay tanta sorpresa con respecto a esperar que lo más probable es que sea el candidato de derecha, de ultraderecha, el que gane la elección. O sea que Kast está claramente posicionado como favorito. Antes de pasar a otras consideraciones vinculadas a los apoyos recibidos, quiero que resumas lo que dicen esas brechas que lo ponen en las encuestas a Kast por encima de Jara. No te voy a pedir que hagas un repaso encuesta por encuesta, no tendría sentido, pero sí más o menos de qué diferencia. Bueno, mejor entonces si puedes manejar algún número, pero más o menos de qué diferencias estamos hablando.
Mira, según el último panel ciudadano, Kast tiene el 50% de las preferencias y Jara tiene el 34%. Hay otra medición de Activa Research que dice que Kast va a tener un 45 versus 31 de Jara, y Cadem, Plaza Pública, habla de un 62 versus un 25. Obviamente en Chile al menos hay un tema estructural con el tema de las encuestas, hay muy poca precisión, cada vez es más difícil anticiparse a los resultados, hay un tema también de quiénes son las personas que son dueñas de las encuestadoras, son varios factores, pero hay una tendencia bastante clara, y pienso yo que otra cosa importante es que ese tercer espacio, que es el de la gente que no sabe por quién va a votar o preferiría no votar si pudiera, yo pienso que eso sí va a ser un factor bien decidor para tratar de leer cómo está la ciudadanía chilena en este momento. O sea, esta, lo conversábamos la vez pasada, es la primera elección obligatoria presidencial que tenemos desde el 2012, que el voto se hizo voluntario, y hasta ahora la gente que no sentía apego por la política ni por el gobierno sencillamente no iba a votar. La última elección presidencial la participación fue menos de un 50%. Entonces, hoy esa gente va a verse obligada a votar y no sabemos qué es lo que va a hacer. No sabemos si se va a inclinar por una de las dos candidaturas, considerando que además están bastante en los extremos del abanico político chileno, o si van a preferir votar nulo o blanco, y también qué diría de Chile si tuviéramos 20% de los votos nulos. O sea, yo creo que sería un mensaje bien inédito también para el sistema chileno. Sí, yo tomé alguna nota mientras vos ibas repasando esas tres encuestas. Una de ellas deja fuera de las dos opciones a un 16% de las personas consultadas, la primera que mencionaste. La segunda, por las cuentas que saqué, deja prácticamente afuera, es decir, en posiciones que capaz que son de indecisión o de tendencia al voto en blanco o anulado, a 25%, o sea, 25% no dice ni Kast ni Jara, en todas, de todos modos, Kast tiene diferencias importantes, y en otra, la que le da más diferencia a Kast, 62-25 es una diferencia enorme, el porcentaje de que queda en una tercera opción o sin decisión por el momento es un 13%. Con esto quiero decir, en el caso de esta última encuesta que mencioné, aunque Jara recibiera la totalidad de ese 13%, no le daría para perder por poco ni siquiera, ¿no? En las otras dos podría tener chance de emparejar, pero claro, para eso, haciendo una lectura muy rápida, una cuenta muy sencilla, tendría que quedarse prácticamente con todo ese tercer sector. Y tiendo a pensar que eso, por lo que vos nos comentabas al principio, las y los analistas no lo entienden muy probable, ¿o me equivoco? No, no se ve como algo muy probable, pero también otros analistas dicen esto está muy abierto, o sea, no se sabe cómo va a ser el detalle, está muy difícil predecirlo, y sobre todo no conocemos al electorado porque es gente que recién ahora está volviendo a votar y no sabemos cómo votó en la elección anterior, no sabemos de qué manera se comporta electoralmente ante una elección de estas características. Y yo creo que ahí, como lo veo yo, es que se tienen que conjugar estas tres cosas: el apoyo a Kast, el apoyo a Jara y cuánta gente va a votar nulo. Y con eso se van a configurar los porcentajes. O sea, todos sabemos que el porcentaje que vale para elegir es el de válidamente emitidos, digamos. O sea, de eso, ese es el 100% de los votos, pero ¿cuál va a ser la magnitud, como número, el valor absoluto de esos votos? ¿Cuál es la cantidad de votos que no van a entrar en la elección presidencial porque van a emitir su preferencia por no elegir a ninguno de los dos candidatos? Y luego de eso, restando esos votos, que no van a la estadística oficial, pero son interesantes para el análisis, ¿cuál va a ser la brecha entre Kast y Jara? Y lo que han dicho algunos analistas es que en las últimas elecciones, en general, esa diferencia no sobrepasa el 10%, como los 10 puntos porcentuales. Y si eso se sobrepasara, tendría otras implicancias. O sea, Kast podría entrar al gobierno con la sensación de que él viene con un mandato muy fuerte, con la capacidad de impulsar todos los cambios que a él se le ocurra, o en el caso de que sea una diferencia estrecha, de que no tiene la hegemonía. Y también está el tema de lo que pasa dentro de la centro derecha, digamos, que si Kast gana muy fortalecido, cambia también el panorama para ellos, porque Chile Vamos, que es la coalición tradicional de derecha, quedaría muy en segundo lugar, y quedaría Kast como el líder de esta nueva derecha chilena que nunca ha gobernado, la verdad.
para proyectar escenarios de resultado de este balotaje me parece que es importante, porque es una forma de empezar a ponerle sensibilidad política a esa gente que capaz que hoy no está muy claro para qué lado va a ir. Repasar cómo terminó digamos, cuál fue el orden de las candidaturas de los partidos en las elecciones nacionales o generales de hace menos de un mes. Jara, como decía al comienzo, obtuvo 26,85%, Kast 23,92%, Franco Parisi, que fue señalado como gran sorpresa, obtuvo 19,71%, quedó a solo 4 puntos de ingresar al balotaje, al que no pudo ingresar. Más abajo, Johannes Kaiser, 13,94%, Evelyn Matei, 12,47%, y después hay 3 candidaturas de una significación mucho menor en votos, ¿no? Harold May Nichols, 1,26%, Marco Enrique Sominami, 1,19%, y Eduardo Artés, 0,66%. Vamos por partes. ¿Qué se puede esperar del electorado de Parisi? Hoy, yo no sé si escuchaba o leía una crónica que lo asociaba a un electorado que como tuvo, digamos, sus mayores niveles de presencia en el norte del país, puede tener algún elemento vinculado al norte minero, a esa sensibilidad de ese Chile más árido, podríamos decir. Hay pistas con respecto a la opción que pueda tener la gente que votó a la tercera candidatura más importante de las elecciones del mes pasado. Bueno, tú dices que qué es lo que piensa ese electorado. Perdón, se me metió la gatita Son cosas que pasan en en la los Zoom, no te videollamada. hagas ningún problema, o en las comunicaciones en vivo, ningún inconveniente. Yo creo que a todo Chile le encantaría saber qué es lo que piensa el electorado de Franco Parisi. Fue un número que sorprendió, pero que cuando uno se detiene a pensarlo, también tiene sentido, tiene lógica en un país que, como yo te decía, tiene una desafección política muy grande. Eh, Veníamos con mucha abstención electoral y Franco Parisi bien, había tenido otras aventuras presidenciales siempre bien como anecdótico para la como política seria, por así decirlo. Y y claro, lo que ocurre, de lo que se habla, es que él logró capturar el voto de esa gente que no le interesa el discurso político. O sea, es un discurso como de meritocracia, de acá nadie te va a regalar nada, tú no necesitas del Estado porque tú eres una persona emprendedora que puede generar su propia ganancia, que en ese sentido, claro, tiene bastante resonancia con el discurso de la minería, el norte. También matizado porque hay un tema con la inmigración en el norte que es muy complejo, entonces también él absorbió bastante ese discurso y el eslogan que tenía en la primera vuelta era ni facho ni comunacho, o sea, aquí a mí no me interesa que hablemos de política ni de la dictadura ni del estallido social, a mí lo que me interesa es que usted reciba más plata. Franco Parisi era una persona televisiva, que era un economista que salía hablando en la televisión sobre cómo la gente podía hacer crecer su dinero, básicamente. Entonces, se piensa como, bueno, quizás subestimamos lo importante que era para la gente tener una solución rápida a sus aprietos económicos y no necesariamente eso meterle ni un pensamiento más profundo, ni una ideología, ni nada, ni un discurso político, digamos. O sea, él políticamente no tiene un discurso. Y el mismo día de la primera vuelta, él dijo que él no iba a endosar sus votos porque primero sus votantes eran libres de votar como ellos quisieran, pero que él esperaba que los candidatos se ganaran los votos. Y luego, esta semana, después del debate, que como te digo fue mucho enfrentamiento, muy poco diálogo, a mi juicio ambos candidatos cometieron errores comunicacionales, y él subió a redes sociales que votaba nulo, que esto le había ayudado a definirse. Entonces también hay gente que dice, bueno, si llegamos a tener un 20% nulo, podríamos pensar que Franco Parisi es la persona que está absorbiendo ese malestar con la política. Claro, capaz que ahí hay una pista interesante de qué se puede esperar o de qué no hay que esperar, en todo caso, del comportamiento de la gente. Me refiero a que capaz que no hay que esperar una opción clara por ninguna de las dos opciones y puede haber capaz que porcentajes similares y un grueso o una parte importante de esa gente que prefiera, como decías, votar anulado o no decantarse. De manera que termina siendo una conclusión importante la que nos da esta respuesta que recién entregabas. Te pregunté primero por Parisi porque salió tercero y porque las otras dos candidaturas que quería mencionar, la de quien terminó cuarto y de quien terminó quinta, Johannes Kaiser y Evelyn Matei, de derecha más dura en algunos aspectos Kaiser que el propio Kast, sobre todo más liberal en algunos sentidos económicos y más tradicional en el caso de Matei,
hasta donde sabemos, ya claramente han dado su respaldo a José Antonio Kast. ¿Es correcto eso? Sí, la misma noche de la primera vuelta ellos dieron su apoyo. Con el paso de los días existe como una noción, pero no oficial, digamos, de que Matei no lo ha hecho por voluntad propia, sino que se ha visto forzada por su sector político y se le vio muy afectada el día de la primera vuelta, se demoró bastante en ir a dar el apoyo y en redes sociales ha tenido un comportamiento casi divertido, como subiendo cosas de color rojo. Entonces, como que hay una. Pero es casi una broma, digamos, de ¿Cómo internet, es de que en eso de subir realidad cosas de está. color rojo? ¿Cómo es eso el Sí, chiste? ¿Por qué como que lo estuviera marcas especialmente? haciendo. Como que estuviera haciendo referencia al Partido Comunista. Como si Evelyn a mí me Matei, que gusta es el una chisme de persona vinculada a rojo. la UDI, que es un partido tradicional, históricamente vinculado al Claro. pinochetismo, ¿no? Sí, claro, ella misma. Pero Beverly Matei es un personaje muy especial, es una persona bastante arrebatada, se ha caracterizado por ser ese tipo de política, entonces como que medio que está la idea de que se está dando el gustito, porque no puede salir diciendo no voy a apoyar a Kast, que también ha sido una figura con la que ha tenido problemas históricos, digamos. Y también su propio sector ha sido muy canalla con Evelyn Matei varias veces, con sus candidaturas anteriores. Entonces se ve como esto de que está la noción de que en realidad ella de corazón no quiere apoyar a Kast, pero se ve obligada a hacerlo porque representa la candidatura de la derecha tradicional, digamos. Pero más allá de lo que ella haga, bueno, hay gente que piensa que los votantes de Matei no necesariamente se van a ir a Kast, porque Kast igual es un paso bastante más a la derecha que lo que proponía Evelyn Matei. Pero me imagino que lo sabremos ese día cuando tengamos los números y se puedan ir haciendo comparaciones y cálculos. Volviendo a Kast y a Jara, esto de encontrarse en más de un debate en este tiempo que pasó, desde las elecciones generales hasta el balotaje que se viene el domingo, llevó a que limaran algunos aspectos discursivos para tratar de, bueno, de que no se les pasara factura por lo que quizá pudiera ser más cuestionable para ambos, para tomar de lo más reconocido al otro algo para ser usado por la campaña propia. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que Janet Jara fue ministra de Trabajo y Previsión Social, si no me equivoco, en el actual gobierno de Gabriel Boric, y que está vinculada a políticas como la reducción de la cantidad de horas de trabajo. Ahí está. Y también a determinado esquema de pensiones, que bueno, se entiende, o entiende una parte importante de la ciudadanía que es un logro. Bueno, Kast de eso toma algo. ¿Qué dice con respecto a lo que haría con esas políticas en caso de ser presidente? Dice muy poco y lo que dijo, ahora dice que no lo había dicho. Él había hablado explícitamente en sus programas, sus versiones iniciales de programa, de ir hacia atrás con lo de las 40 horas laborales. Nosotros en Chile teníamos 45 y lo que está aprobado hoy es ir disminuyendo paulatinamente para en cierto número de años más llegar a 40 horas semanales. Con todas las indicaciones específicas de cada área productiva y qué sé yo. Y él primero había hablado de eso, luego dijo que había que someterlo a evaluación y luego dijo que en el caso de las empresas pequeñas, las pymes, era un cargo muy alto para los empleadores, por lo tanto eso iba a suspenderse. Pero luego aparentemente hubo ediciones en el programa que está online y esos temas fueron desapareciendo y había hablado también del tema de la pensión garantizada universal, que es una política que se logró gracias a las políticas de derecha, digamos. Entonces circulaba información de que él había dicho que eso terminaba, pero luego en la versión que sea que está online del programa eso no está, efectivamente. Luego él empezó a decir que eran mentiras de la otra candidatura, pero esos documentos existieron en algún minuto y ahora en el último debate ocurrió que él dijo que no tenía pensado suspender las 40 horas en las pymes y tenían el documento ahí que lo leyeron y decía suspensión de 40 horas en el caso de las pymes. Entonces luego lo que dijo él fue que había sido un error, digamos, de la redacción, pero que no era verdad, que no era eso lo que iban a hacer. Entonces, bueno, uno se pregunta cuál, no hay realmente una política tan clara, explícita, porque
pienso yo, los votos de Kast no se definen por lo que vaya a hacer con las 40 horas, o sea, se definen por lo que vaya a hacer con la delincuencia, por lo que vaya a hacer con otro tipo de problemáticas sociales, digamos. Y también ha dicho que, por ejemplo, la ley de diversidad, como de respeto acá, que le llamamos ley Zamudio, por un caso muy terrible de un chico homosexual que fue asesinado. Y cuando él era parlamentario, Kast se opuso a esa ley y en el debate lo citó de una manera muy insólita, diciendo que él se había opuesto, pero que una vez que fue ley de la República, él la citó y demandó a una persona por discriminación porque no lo invitaron a una instancia comunicacional y que luego él perdió esa demanda. Entonces como que la gente decía como, bueno, pero votaste en contra, luego la usaste, y él como, no, pero es que ahora que es ley de la República, yo no voy a tocar esa ley, supuestamente. Pero todos sabemos lo que él piensa y es lo que él ha dicho. O sea, cada vez que le preguntan, él dice, yo sigo pensando igual que siempre y sigo defendiendo lo que siempre he defendido. Pero no vuelve a decir, para mí la familia tiene que ser entre un hombre y una mujer, que es lo que decía antiguamente en las campañas anteriores. Porque también José Antonio Kast ha aprendido que ese tipo de discursos es precisamente lo que le va quitando votos en las instancias finales de cuando se va acercando a la segunda vuelta, digamos. Y ahora te hago la pregunta por la contraria. ¿Hay algo de ese discurso que hace tanto hincapié de parte de Kast en la seguridad, el combate al narcotráfico, cambios en las políticas migratorias, que Jara se haya visto obligada a tomar o aún de una manera moderada a agregarle a su plataforma para tratar de ganar votos por derecha rumbo a este balotaje? O sea, ella de inmediato en la primera noche, cuando pasó a segunda vuelta, de inmediato dijo que iba a absorber algunas medidas de Matei, de Harold Mine Nichols, que eran cosas que a ella le parecía que eran buenas iniciativas y que iban a tener cabida en su programa. Yo creo que la izquierda, con el paso de las últimas elecciones, ha aprendido que no puede mirar en menos el miedo que siente la gente por la delincuencia. Si bien los indicadores de delincuencia en Chile no están peor que en años anteriores. Pero bueno, hay una sensación generalizada, los medios tienen mucho que ver en eso, y antiguamente, hace no sé, 2 ciclos electorales, un poco que la izquierda le bajaba el perfil a eso, como no, acá no hay una crisis de seguridad como la que dicen ustedes, y por supuesto la gente que lo estaba viviendo en la calle, que tenía el miedo de que le robaran y que quizás le habían robado, sentía que la derecha no podía, o sea, la izquierda no podía darles garantía de seguridad. Y eso es un discurso que yo creo que ha absorbido con mucha más fuerza ahora la candidatura de Janet Jara, pero siempre ella poniendo el énfasis de su candidatura en los derechos sociales. O sea, eso es lo que ella ha dicho, como si usted no quiere que le quiten la pensión, si no quiere que le hagan trabajar más horas, la alternativa que tiene es quedarse con la candidatura nuestra, digamos, porque nada garantiza realmente que la otra candidatura no va a retroceder en esos temas. Y también Janet Jara tiene un discurso muy fuerte de que ella viene de una población de abajo, no es una persona de la élite, conoce cómo funciona el sistema público, toma transporte público, entonces eso es otra como fortaleza de su discurso, que no sé qué tanto mueva votos, pero sí es una característica como identitaria de su candidatura, de que ella no está de parte de los empresarios, sino que está de parte de los trabajadores. Está el tema de que parte del equipo económico de Kast efectivamente ha estado involucrado en colusiones económicas muy emblemáticas en Chile y que Kast le ha bajado el perfil, o sea, él sigue trabajando con esa gente, no lo ha sacado de su candidatura, de hecho son las personas que están a cargo de su programa económico. Entonces ese es como otro matiz que Janet Jara siempre está insistentemente recalcando, como yo no soy la candidata de las colusiones, yo soy la candidata de los trabajadores. Hace prácticamente un mes, cuando Jara obtuvo 26,85% de los votos en las elecciones generales, nos decías que esa votación la situó por debajo del nivel de aprobación, que en ese momento andaba por el 30% del actual presidente Gabriel Boric, que pertenece a la misma coalición política que Jara. Jara es la candidata oficialista. ¿Cómo se comportó Boric en este casi mes de campaña que pasó? ¿Incidió de algún modo? ¿Levantó el perfil? Mira, pensándolo, yo creo que no, que se ha mantenido bastante al margen. No ha habido acusaciones de que esté haciendo campaña, cosa que ha pasado en otros gobiernos y en otras elecciones. Está
están el gobierno con una agenda bien apretada de cierre de gobierno, digamos, les quedan los últimos meses. Y Boric siempre sus intervenciones públicas han sido en el sentido de que él confía en el sistema electoral chileno, en el servicio electoral, en que los resultados van a ser probos, digamos, que van a estar rápidos y que la ciudadanía tiene la soberanía para decidir lo que quiere, incluso si no es lo que él elegiría en un caso personal, digamos. Pero yo creo que no, que ha logrado diferenciarse del gobierno o sea, la elección de lo que está haciendo el gobierno, pese a que a ratos pareciera que José Antonio Kast está peleando con Boric y no con Janet Jara. O sea, más que criticar el programa de Janet Jara, lo que le hace es criticar un gobierno que en su visión fracasó y que tiene al país cayéndose a pedazos, que es como la frase que ha estado circulando desde esa candidatura. En este escenario de a priori favoritismo de Kast, en el caso de que llegara Kast a la moneda y fuera el próximo presidente chileno, teniendo en cuenta que ya recibió los apoyos de Kaiser y de Matei, ¿habría que esperar algo así como un gobierno de coalición, con participación en el gabinete de personas vinculadas a los partidos de justamente Kaiser y de Matei? ¿Habría que esperar algo así como una coalición también en el Parlamento? ¿O eso no está tan atado? Yo pienso que lo lógico sería eso, porque Kast por sí solo ni siquiera llegó primero a la segunda vuelta, digamos. Obviamente la derecha era mayoritaria, pero estaba dividida en varias candidaturas. Eh, y claro, o sea, en el Congreso, si bien tienen mayoría relativa, no tienen suficiente como quórum para pasar reformas grandes la derecha por sí sola. Y eso es pensando en que toda la derecha se articule. O sea, nunca el Partido Republicano solo no puede gobernar. Y obviamente ahí cada uno aporta con su porcentaje. Yo creo que Kaiser tuvo una votación bastante alta, que fue sorpresiva, que por momentos se pensó que podía llegar tercero. Y que yo creo que va a ser una espinita para Kast, porque a él le conviene de todas maneras seguir siendo una figura disidente dentro de la derecha. Pero sí, o sea, es como lo que pasó con Boric en la elección anterior, que él, sin la confluencia del Partido Socialista, de la izquierda tradicional, digamos, derivada de la concertación, él no habría podido hacer gobierno. Los necesitaba para poner ministros, lo necesitaba para también entender de la administración del Estado, que era algo que Boric no conocía porque solamente había sido parlamentario, no había sido ministro, no había estado en el Ejecutivo, digamos. Y Kast tampoco lo ha hecho, no ha sido ministro y solo ha sido parlamentario y solo diputado. Entonces va a necesitar formar una coalición más amplia. Él no tiene cuadros para tener un gobierno solo y no tuvo los votos para justificar que eso sea lo correcto, digamos. Entiendo que es muy difícil alinear a la bancada de Kaiser, digamos, de su partido, por lo que recién mencionabas, pero en el caso de que consiguiera tener Kast alineados a su partido, a la derecha tradicional de Matei y al de Kaiser, ¿eso le daría para la mayoría en el Parlamento? Sé que no para las mayorías especiales, pero sí para la mayoría simple. Sí, para la mayoría simple, sí. Si logra articular a toda la gente, que en mi opinión al principio siempre es fácil articularlos, pero a medida que empiezan a pasar los meses, cada uno empieza a sacar sus propias peleitas y lo que les interesa dejar cerrado. Y en ese caso sí ya se empiezan a ver las diferencias, digamos. Pero sí, o sea, si logra alinear a todo, hay más parlamentarios de centro derecha que parlamentarios de centro izquierda. Más allá de la disputa por la presidencia que se va a dar este domingo, cuando transcurran los meses de transición y finalmente se realice o se concrete el traspaso de mando, ¿qué hay que esperar de alguien muy joven con ya un periodo de experiencia como presidente de Chile como Gabriel Boric? Esa es la otra gran incógnita, no se sabe bien qué es lo que Boric va a hacer. Yo me imagino por el perfil que él tiene que se va a dedicar un rato a ser padre. Acaba de ser papá, su hija nació este año. Es una persona joven, digamos. Yo creo que puede perfilar para ir a otra elección más adelante, no sé si de inmediato o en algunos ciclos más. Ya no entró al Parlamento porque no, obviamente era presidente, no hizo campaña ni nada de eso. Si él es de oposición el gobierno, digamos, si la oposición pasa a ser oficialismo, no tiene cabida dentro de
de ningún tipo de gabinete. Y yo creo que todavía no para organizaciones internacionales, o sea, no es Michelle Bachelet. Michelle Bachelet era una política muy experimentada cuando se convirtió en expresidenta y empezó a irse hacia la ONU, digamos, que ahora está postulando para presidirla. Por lo tanto, creo que a Boric le faltan bastantes ciclos electorales todavía. Y como si tengo que yo inclinarme por algo, yo pienso que se va a retirar un par de años y se va a dedicar a su familia, a ver crecer a su hija. Él es una persona bastante como familiera, anda con la hija para todas partes, entonces pienso que de inmediato podría ser esa su elección, pero Eh, basado en mi intuición nomás. para cerrar la entrevista, ¿no? Para salir de lo estrictamente coyuntural y mirar en un sentido más amplio el devenir de la política chilena, capaz que la mayor parte de lo que va de este siglo. Chile viene de 4 elecciones consecutivas con alternancia, ¿no? En el 2010, Bachelet le cede el poder a Piñera, a Sebastián Piñera, o sea, de la centroizquierda se pasa a la derecha. En 2014, la vuelta al revés, ¿no? De Piñera a Bachelet. En 2018, de Bachelet a Piñera de nuevo. Y en 2022, de Piñera a Boric. Ahora no sabemos lo que va a pasar, pero no hay que descartar que Boric le termine dando o traspasando el mando a alguien de ultraderecha como Kast. O sea, que vuelva a haber alternancia, aunque todavía no lo sabemos, porque esto se va a resolver recién el domingo. ¿Qué dice eso de Chile? Ese vaivén continuo, primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué dice que dentro de ese vaivén de opciones más moderadas por izquierda o derecha, como eran Piñera y Bachelet, hayamos pasado a este esquema de opciones que por lo menos a priori están asociadas a posturas algo más radicales, como Boric al comienzo y como Kast, al que se lo define como de ultraderecha? Yo creo que, como te decía hace un ratito, hay un tema de desafección política, de haber perdido la confianza en que la política puede entregar una solución para lo que las personas consideran como sus problemas más apremiantes. Está la idea de que los políticos se preocupan de la política y la política se preocupa de los políticos y nadie se preocupa de los ciudadanos, digamos. Y creo que eso tiene que ver con que la persona que llega al gobierno llega con la mayoría, pero en el minuto en que se convierte en una institucionalidad, la gente lo percibe distinto, digamos, como que se convierten en el enemigo apenas están en el gobierno. Y todo lo que se oponga a eso, que no sea lo que ya tuvimos, agarra cierto atractivo, digamos. Y yo creo que principalmente luego de que cerramos el segundo ciclo de Bachelet Piñera, digamos, estaba la idea de que, bueno, no vamos a volver a darle el voto a la concertación, digamos, que se llamaba Nueva Mayoría en ese momento, porque ya nos demostraron que no lo pueden hacer y no confiamos en ellos y hubo escándalos de financiamiento y diferentes cosas, entonces aparecía Boric y el Frente Amplio como la opción nueva dentro de como área de izquierda, digamos. Y luego de que ellos ya están en el gobierno y demostraron que tienen que ser institucionalidad y tienen que regirse por las normas políticas del país, de nuevo son percibidos como un poco como traidores, por así decirlo, de lo que la ciudadanía quería. Y sobre todo en el caso de Boric, que viene de los movimientos sociales, que viene del movimiento estudiantil. Y ahora, ¿qué es lo que se opone a eso? No es la derecha tradicional, que también ya demostró que no daba el ancho. Entonces lo que queda es la derecha nueva. Y ahí lo que yo digo un poco en broma es como, bueno, y después de la derecha nueva, ¿qué es lo que viene? Porque Parisi, aparentemente. O sea, que no es ni derecha ni izquierda, supuestamente, ni político siquiera. O sea, cada vez es como la degradación de la política como discurso. Yo personalmente pienso que nadie ha dado esa batalla de cuál es el rol que cumple la política y cuál es el rol que cumplen los partidos políticos y la institucionalidad en hacer que los países funcionen, básicamente. O sea, los dos candidatos que hoy van a segunda vuelta prometieron que si ganan van a renunciar a sus partidos políticos, cosa que a mí me parece muy fuerte. O sea, si gana Janet Jara, va a renunciar al Partido Comunista, y si gana José Antonio Kast, va a renunciar al Partido Republicano. Entonces, lo que no hay que ser en Chile es militante, básicamente. Y eso además es un número que proporcionalmente ha bajado muchísimo. O sea, la cantidad de gente que milita, no tengo la cifra, pero no debe ser menos del 10% de personas en el país. Entonces yo creo que va por ese lado, y no sé si va tanto por el lado de que las posturas extremas ideológicamente hagan más sentido, sino que son las posturas
que no habían apoyado antes y que es como la opción de hacer algo distinto de lo que se venía haciendo anteriormente. Consuelo Ferrer, periodista chilena, colaboradora de La Diaria, muchas gracias por esta segunda aparición en la mañana de La Diaria. Contigo tuvimos el primer resumen de lo que pasó en las elecciones generales de noviembre y ahora tenemos el resumen de la campaña previa al balotaje que será en 48 horas. Muchas gracias. Gracias, Martín.